Hola, 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 hola. ¿Me escuchan, no? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, Hola, buen eh, día. buen día, chicos. Bueno, vamos a retomar las clases. Habíamos estado con las curvas de indiferencia, ¿no? O sea, habíamos empezado, vamos a hacer un repaso general breve. Habíamos empezado a ver las primeras dos clases todo lo que era la ley de la oferta y demanda y el equilibrio del mercado. ¿Qué significaba eso, no? Cómo operaban, cómo afectaban las variaciones de los precios en las cantidades demandadas y ofertadas, y qué sucedía en el equilibrio y fuera del equilibrio, qué sucedía y qué pasaba con los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. A partir de ahí nos concentramos entonces en lo que era el consumidor. Empezamos a ver la teoría del consumidor y comentamos rápidamente en qué se apoyaba la teoría del consumidor, ¿no? En las preferencias de los consumidores, en las restricciones presupuestarias y en la elección que realizan ellos. Para ello se tenía que cumplir ciertos supuestos, ¿sí? Y a partir de las preferencias del consumidor nosotros podíamos dibujar o conocer las curvas de indiferencia. ¿Está bien? Eso es lo que fuimos viendo hasta el día de hoy. Bueno, entonces, habíamos dicho que para analizar las curvas de indiferencia teníamos que poner dos bienes en el eje X e Y. Poníamos, por ejemplo, hamburguesas y gaseosas, y íbamos trazando las diferentes combinaciones sobre las cuales el consumidor era indiferente. Si uníamos esos puntos, teníamos la curva de indiferencia. Cuanto más alejada del origen, mejor. Para el consumidor siempre va a elegir la que se encuentre más alejada del origen. Entonces, ¿qué pasa? Esta era la definición, ¿no? Representan las distintas combinaciones de bienes que son indiferentes o le resultan igualmente atractivas al consumidor, dado que le reportan el mismo nivel de utilidad. Siempre va a elegir una canasta de mercado frente a otra eh, que se encuentra más alejada, ¿sí? Y las que están ubicadas todas sobre la curva de indiferencia, justamente representan que el consumidor es indiferente entre esas distintas combinaciones. Entonces, para construir una curva de indiferencia se deben analizar las preferencias que tienen los individuos, ¿sí? Um, bueno, como habíamos comentado en la clase pasada, la curva de indiferencia tiene pendiente negativa, de izquierda a derecha, o sea que tiene que tener esta forma, la curva de indiferencia, para que no se vienen los supuestos. ¿Se acuerdan que nosotros de esto ya lo habíamos visto? Habíamos comentado que las curvas de indiferencia no se pueden cruzar, ¿sí? Y íbamos a ver justamente eso hoy. Entonces, habíamos comentado también que puede haber distintas curvas de indiferencia, entonces eso iba a representar un mapa de curvas de indiferencia, ¿sí? Iba a mostrar todas las diferentes combinaciones de bienes, ¿sí? Entonces, el mapa, ¿qué es? Es el conjunto de curvas de diferencia de un consumidor que se usa como representación gráfica de su orden de preferencias. ¿Está? Entonces, ¿qué teníamos? Este es un mapa de curvas de indiferencias, por ejemplo. Tenemos la curva de indiferencia A, la curva de indiferencia B y la curva de indiferencia C. ¿Entre qué bienes? ¿Qué bienes ven acá qué bienes se tiene acá? Bien X y bien Y Y. bien Y, perfecto, ¿sí? O sea, después se puede definir cuáles son esos bienes. Entonces, las curvas de diferencias, ¿cómo tienen que ser? Son ubicuas, están, digamos, en todos lados, todas las cestas de mercados posibles que corresponden a un punto del gráfico tienen una curva de indiferencia que pasa por ellas, porque teníamos la propiedad de que las preferencias eran completas. Las curvas de indiferencia no pueden cortarse si la curva de indiferencia 1 y 2 se cortaran, se violaría el supuesto de transitividad. Debería ser indiferente entre las canastas de mercado C, B y D, y prefiere a la B y D porque la primera contiene una mayor cantidad de ambos bienes. Y acá lo vamos a explicar, esto que está escrito acá, así cuando lo lees no entendés nada, pero lo vamos a explicar con el gráfico, ¿sí? Acá está, digamos, se explica por qué no se pueden cortar
se explica por qué no se pueden cortar a partir de que, a partir, digamos, de la contradicción. Veamos, tenemos dos bienes en el eje. ¿Los bienes cuáles son? Vestidos y alimentos. Vestidos y alimentos. Bueno, ¿cuántas curvas de indiferencia tengo? 2. Dos. U1 y U2, ¿sí? Acá se ve la U1 que es más amarilla y la U2 es más oscura. ¿Está bien? Bueno. Entonces, voy a ampliar un poco esto. Ah, ahí está. ¿Sí? Bueno. Ahí. Entonces, fíjense que en la curva de indiferencia U2 tengo señalado dos canastas, dos cestas de bienes de diferentes combinaciones, la combinación C y la combinación B. ¿Sí? Y en la curva de indiferencia U1 tengo otras dos canastas. ¿Cuáles son las que se señalan en la curva de indiferencia U1? La C y la D. Sí, Muy bien, bien. Entonces, la C y la D sobre la curva de indiferencia 1 significa que son indiferentes, que el consumidor es indiferente en adquirir esta cantidad de vestidos con esta de alimento y en la D esta cantidad de vestido con esta de alimento. ¿No es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno. Y en la U2 es indiferente entre la C y la B. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos bien. Voy despacio porque a veces cuesta esta parte. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si la C y la D son indiferentes y la C y la B son indiferentes, por el supuesto de transitividad, debería ser indiferente la B y la D. ¿Sí? Pero esto no se ve acá. Entonces, quiebra el supuesto de transitividad. ¿Sí? Acá dice, la B y la D deberían ser, o sea, si no vemos esta parte del gráfico, la B y la D, se prefiere la B a la D. ¿Sí? Por estar en la misma curva de indiferencia, la C y la D, o sea, la C es indiferente a la D, debería darse que la D sea indiferente a la B, pero no se da. ¿Ven? Que dice por transitividad se tiene que dar. ¿Ven que es como acá, les explico espérenme que lo vuelvo a agrandar. Ay, no, quería agrandarlo, ¿no? Ahí. Ven que acá C y D, C y B y B y D tienen como un gusanito, ¿lo ven? Eso es indiferencia, ¿sí? Está. Entonces, se rompe el supuesto de transitividad. Ven que dice por transitividad B debería ser indiferente a la D y hay una contradicción. Entonces, por eso se dice que las curvas de indiferencia no pueden cortarse. Las curvas de indiferencia no pueden cortarse. ¿Está? Porque rompe con el supuesto de transitividad. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos a achicarlo porque si no... Bueno. A ver. Seguimos. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. ¿De qué se desprende que tenga pendiente negativa? Del supuesto de cuanto más es mejor. ¿Sí? La forma de una curva describe la disposición de un consumidor a sustituir un bien por otro, cuanto más de un bien y menos del otro. Por ejemplo, vamos a... no, este no. Vamos a este ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Veamos. Siempre en el punto A... Profe, ¿puede checar un poco más? ¿Qué necesitas? Achicar un poco más la pantalla. Dale, no hay problema, no hay problema. 66. Ahí. Por ejemplo, en este ejemplo, en el punto A, tenemos 6 unidades de indumentaria y 2 kilos de alimentos, supónganse.
el individuo está dispuesto a reducir una cantidad de indumentaria, de unidades de indumentaria, pero va a aumentar alimentos. Ven que hay un trade-off entre la cantidad de vestido y de alimentos, ¿sí? ¿Se entiende? Hay un trade-off. Entonces, está bien, yo voy a renunciar a ciertas cantidades de vestido, pero voy a incrementar alimento, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Por eso acá dice esto. La forma de una curva de indiferencia describe la disposición de un consumidor a sustituir un bien por otro. Cuanto más de un bien y menos del otro consuma, ¿sí? Mayor será la cantidad de un bien a la que renunciará para obtener más del otro bien. Es lo que les acabo de explicar en este gráfico, que se ve mejor, digamos, está más prolijo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Profe, tengo una duda. Voy a renunciar, pero voy a consumir más del otro. Voy a renunciar, pero voy a seguir consumiendo más del otro bien, aunque renuncie o sea, reduzca las cantidades de uno. Sí, decime. ¿Puede ser al revés? ¿Reducir alimentos para tener más vestido? Sí, en ese caso, si querés, podés intercambiar los ejes. Sí, no hay problema. Sí, no, son preferencias. Pero siempre se lee de izquierda a derecha. Claro, sí. O sea, para que vos intercambies al revés tenés que cambiar de alimentos, los ejes. Sí. Listo. Así es. ¿Está bien? Bueno, a ver. Entonces, profe, las posibilidades de consumo son indiferentes entre sí cuando la cantidad no varía, pero sí varía cuánto de cada te llevas. O sea, el individuo va a ser ¿cuándo va a ser indiferente? El individuo va a ser indiferente a cualquier variación o modificación de las cantidades siempre que se encuentre sobre una misma curva de indiferencia. Entre estas diferentes combinaciones, entre estas diferentes combinaciones de bienes, él es indiferente en consumir 6 unidades de indumentaria y 2 kilos de alimento, 3 de indumentaria y 4 de alimentos, y así sucesivamente. Ahora va a haber otra curva de indiferencia que va a pasar por el punto C, ven que mantengo la misma forma, ¿sí? En donde el individuo va a ser indiferente entre consumir, por ejemplo, 4 y 5. Después puede haber otra, y así sucesivamente. El límite, digamos, a lo que uno puede llegar a adquirir, se va a dar cuando tengamos presente la restricción presupuestaria, que seguramente hoy la vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que tengan todas la misma pendiente para que ninguna se corte? No. A ver. Puede ser que todas, esa nunca me la preguntaron. La pendiente en realidad va a venir dada, a ver. Sí, porque si tiene diferente pendiente puede cortar. Sí, o sea, la realidad es que la pendiente la da las utilidades marginales, el cociente de utilidades marginales. Sí, puede ser que sea así. Sí, matemáticamente hablando podría decirse eso porque no se tienen que cortar. Si se tienen diferente pendiente pueden cortarse. Es la forma, generalmente dice que tiene esta convexidad. Siempre tienen esta convexidad. O sea, todos los puntos de la curva de indiferencia tienen la misma pendiente. Tienen, ahí, ¿ven? Vamos a ver que en realidad la pendiente, esperen, déjenme decir una aclaración, la pendiente a lo largo de, las pendientes se van modificando en cada uno de los puntos. Este punto tiene una pendiente, este punto tiene otra pendiente, no es la misma pendiente, sino es la misma convexidad, ¿sí? A lo largo de cada punto se va a ir modificando la pendiente. ¿Sí? La pendiente se modifica en cada uno de estos puntos, ¿ven? Acá, no tiene la misma pendiente, ¿sí? ¿Se entiende lo que les digo? La pendiente está dada en un punto, va a variar a lo largo del, ahora lo vamos a ver, la pendiente va a variar me estaba confundiendo, a cada uno de los puntos, ¿sí? En cada uno de estos puntos que yo voy marcando, la pendiente va a ir cambiando. Ahora vamos a ver
¿qué es lo que me da? O sea, ¿cómo analizo yo esos puntos? Si no es que va a tener la misma pendiente, sino es que va a tener la misma forma, va a ser convexa, van a tener siempre la misma forma para que no se corten. Lo da la convexidad, la forma, ¿sí? Y las preferencias ordenadas del individuo, ¿sí? ¿Se entiende? La pendiente, ahora lo vamos a ver, en cada curva, en cada una de estas curvas se va a ir dando por la relación marginal de sustitución, que es lo que vamos a ver ahora, y se modifica, va a ir modificándose, ¿sí? Nosotros después vamos a ver que en el equilibrio la restricción presupuestaria va a ser tangente en un punto a la curva de indiferencia. O sea que la relación marginal de sustitución, que es lo que vamos a ver, te va a marcar la pendiente de la curva de indiferencia, y esa pendiente es distinta en cada uno de estos puntos. ¿Se entiende? Porque es convexa, no es lineal. A ver si con eso lo entendieron. Tiene una forma, no es lineal. Si fuese lineal, sí tiene una misma pendiente. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora Sí, mejor. es como las funciones exponenciales y logarítmicas. Claro, tiene esta forma, ¿sí? Sí, exacto. Después vamos a ver que las funciones de utilidad tienen, nosotros la escribimos y tienen exponentes, sí, así es. Bueno, en un momento casi piso el palito. Bueno, veamos lo siguiente, a ver. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá, bueno, justo en esto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que sobre la curva de indiferencia el individuo puede sustituir diferentes cantidades, ¿no? Dejo de consumir uno, pero voy a sustituir para consumir más del otro bien. Está ya ahí y se introduce la palabra sustituir, ¿sí? Sustituir un bien por otro, ¿sí? Acá ya vamos a hablar de esta cuestión que tiene todos los consumidores, las empresas también sustituyen un factor por otro, ¿sí? Esperen que voy a silenciar porque alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces ya acá empezamos a hablar de que el individuo puede sustituir un bien por otro, entonces acá ya va a dar pie a lo que nosotros después vamos a conocer como la relación marginal de sustitución, ¿sí? Y lo vamos a explicar en este cuadro, en este gráfico. Y acá sí lo voy a tener que ampliar, porque si no, no lo van a ver. Ahí. No sé si se ve, lo voy a tener que ampliar un poquitito más porque... Bueno, no sé si quiero que se vea. Tenemos dos bienes, el bien X y el bien Y, como veníamos viendo, bien X y bien Y. Tenemos una única curva de indiferencia para entender el concepto, ¿sí? ¿Qué concepto vamos a ver acá? Vamos a ver el concepto de la relación marginal de sustitución. Que es la relación de sustitución entre un bien y el otro que se ve sobre la curva de indiferencia. ¿Y por qué es marginal? Porque justamente son... ¿Es la relación de qué? ¿Puedo repetir? Lo que vamos a ver ahora es la relación marginal de sustitución. Acá en la siguiente la tienen, ahí está. La relación marginal de sustitución, acá. Relación marginal de sustitución, ¿sí? RMS, se abrevia como RMS, RMGS también, ¿sí? Es la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más de otro, ¿sí? Punto o coma. Mide el valor que concede el individuo a una unidad más de un bien expresado en unidades del otro.
Por eso se dice que es marginal, ¿sí? Se dice marginal porque hablamos de una unidad más de un bien que se va modificando. Hay una pregunta en el chat. En 66. ¿Y esto qué es? Están con el tamaño. Bueno, ahí está. Es la relación que hay entre un bien y en el otro, y tiene que ver con qué cantidad de un bien el consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más de otro bien. ¿Sí? Acá tendría que haber un punto. Mide el valor que concede el individuo a una unidad más de un bien expresado en unidades del otro. La relación marginal de sustitución correspondiente a un punto cualquiera, y acá está la pregunta que habían hecho el compañero, que la relación marginal de sustitución correspondiente a un punto cualquiera en la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto, ¿sí? ¿En qué punto? En el punto que se analiza. ¿Está bien? Ok. ¿Podrías volver a poner un segundito el cuadro? ¿Qué cuadro? Perdón, la recta anterior, la diapositiva anterior. La curva. Sí, ahora voy, dame un minutito. Dale. Acá tenemos la relación marginal de sustitución es igual a la variación, ¿sí?, del bien Y sobre la variación del bien X. Como se dice de acá más arriba, la variación en X la analizamos en una unidad, se analiza en una unidad, ¿sí? ¿Cuánto estoy dispuesto a renunciar del bien Y para adquirir una unidad más del bien X? ¿Sí? Fíjense en lo siguiente, nosotros ya acá, el triangulito, ustedes ya de ahora en adelante van a saber qué significa variación, ¿sí? El triangulito es variación, ¿está bien? Bueno, la relación marginal de sustitución la escribimos así, RMS, ¿sí? Y siempre esta relación va a ser negativa, ¿sí? Sí, porque es cuánto dejo de consumir del bien Y para adquirir una unidad más del bien X, ¿sí? La podemos expresar en valor absoluto con el módulo, ¿sí? Vamos ahora al gráfico para entender esto. Ahora esto sí lo voy a agrandar porque es muy chiquito, ¿está bien? Después cualquier cosa lo vuelvo a... Bueno. Entonces, tenemos una curva de indiferencia con la cantidad del bien Y y la cantidad del bien X, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a analizar es qué sucede, nosotros ya sabemos lo que sucede a lo largo de la curva de indiferencia, que hay una sustitución que se produce entre el bien Y el bien X, que me reporta un mismo nivel de utilidad o un mismo nivel de satisfacción, por eso estamos trabajando sobre una única curva de indiferencia. Ahora vamos un poco más, hilamos un poco más fino, y vemos qué sucede en esa curva de indiferencia, con la relación marginal de sustitución. ¿Qué sucede con esa sustitución? ¿Qué es lo que se da? ¿Cómo se puede expresar? Entonces, si partimos del punto A y vamos al punto B, el individuo es indiferente entre el punto A y el punto B, pero las cantidades varían, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sí. ¿Cuánto varía de la cantidad del bien Y y cuánto varía de la cantidad del bien X para pasar del punto A al punto B manteniendo el mismo nivel de satisfacción? 1. 5 en Y y 1 en X. Ahí está. ¿Sí? Acá te dice en el gráfico, dice que la variación de Y, de la cantidad de vestidos, por ejemplo, son 5 unidades y aumenta, en este caso, una unidad más del bien X, ¿sí? Pero acá, porque puse 5 sobre 1, es 5. La relación marginal de sustitución, en este caso, es 5, ¿sí? Ahora, del punto B al punto C, ¿cuánto varía Y? 2, 2. ¿Y cuánto varía X? 1. 1. Entonces ¿Siempre va a ser 1 X? ¿Por qué? No, te A ver, pregunto. sí, va a ser sí, sí, así es. A ver, ¿alguien se anima a decir por qué?
Porque estamos Ok, analizando para- cuánto varía Dale, el dale. BNI, si no que diga él, si quiere, ¿Cuánto varía el BNI? Sí, en función de cuando yo adquiero uno más del bien X. ahí está, perfecto. Porque lo dice la definición de la relación marginal de sustitución. Por eso es marginal. Ay, por Dios. ¿Por qué es marginal? Odio esto. Acá está. Marginal. ¿Por qué? Porque hablamos de una unidad más de un bien. Por eso el concepto marginal nace de ahí. ¿Sí? Es un análisis marginal. ¿Sí? Bueno, entonces. Bueno, ¿lo entendieron? Entonces, cuando varía en una unidad, X varía en una unidad también, y en el punto C, la relación marginal de sustitución es 1. ¿Ven que qué pasa con la relación marginal de sustitución? Ven que acá varía 0,5 por una unidad. ¿Cómo son las variaciones de I cuando me desplazo de izquierda a derecha a lo largo de la curva de indiferencia a medida que voy adquiriendo una unidad más del bien X? Las menores. Claro, exacto. Son menores, va decreciendo, como dijo el compañero ahí. ¿Sí? O sea que la relación marginal de sustitución es decreciente. ¿Sí? Y entonces, en cada punto, ven que en este punto es 5, en este punto es 2, en este punto es 1, en este punto es 0,5, la relación marginal de sustitución es cada vez menor. Entonces ven que a lo largo de la curva de indiferencia, estos puntos que después se entienden que es la pendiente en ese punto, es distinta. ¿Ven, chicos? O sea, por Claro. eso les decía que si es lineal, sí se puede decir que tiene una única pendiente, pero como tiene esta forma convexa, no tiene una única pendiente. ¿Sí? Pero, profe, ¿por qué si lo miramos al revés, con el bien X no es decreciente, siempre 1? No, es siempre porque vos lo tenés que analizar de izquierda a derecha, lo analizás de esa manera, a lo largo de la curva de indiferencia, de izquierda a derecha, y ahí ves que es decreciente. ¿Sí? Si vos querés analizar, digamos, otros bienes, o invertir X ahí en Y, bueno, lo analizás de esa manera, pero siempre tiene esta forma convexa decreciente, donde te muestra que la relación marginal de sustitución va a ir decreciendo por una unidad más, siempre, porque el análisis lo tenés que empezar de izquierda a derecha, no sé si con eso te convence. Sí, bueno, está bien. ¿Sí? No O te sea, cierra. básicamente, porque cuanto avanzás en el X, es uno más del Exacto. producto. Si vos vas hacia la izquierda, es uno Siempre menos. claro, siempre que mirás de este lado, siempre que ves que acá te lo marca el manual, las variaciones de X son en una unidad. Y entonces siempre o sea, las primeras caídas son más significativas desde el comienzo y se van haciendo las variaciones cada vez más chiquitas del bien Y. ¿Sí? Es por la forma que tiene, porque es convexa, tiene esta forma que es teoría. O sea, tiene que tener esta forma, y entonces como tiene esta forma, se ve que la relación marginal de sustitución es decreciente a lo largo de la curva, y también permite que estas curvas no se corten. ¿Sí? Es teoría, básicamente. ¿Sí? O sea, tiene que... o sea, de esta manera, o sea, basándote en todos estos supuestos de cómo son las preferencias de los individuos, vos podés hacer un análisis. Si no, los análisis se caen. ¿Se entiende? Yo ya lo expliqué en la otra clase. O sea, hay que acotar, digamos, en algunas variables. Por ejemplo, acá podés decir, pero yo tengo otros bienes. Bueno, no. Generalmente el análisis se analiza entre dos bienes, X y, incluso a veces tenés que el bien X es alimento, por ejemplo, y el bien Y es el resto de los bienes, que a veces en los manuales lo van a leer como bien compuesto. El bien compuesto es todo el resto de los bienes. ¿Se entiende? ¿Esto se usa para los bienes comparativos y sustitutivos o para todos los bienes en general? Es para todos los bienes, sí, para los bienes en general, de acuerdo a cómo sean, las curvas de indiferencia
en general tienen esta forma, ¿sí? Vamos a ver que después, más adelante, se puede dar dos situaciones extremas, pero bueno, lo vemos más adelante. Ahora vemos esto nada más, ¿sí? Entonces, volviendo un poco para atrás, acá está. Pero que ahora sí lo voy a hacer en 66, así lo pueden ver. Después, al final de la clase, tomo lista. Al final de la clase, tomo lista, la voy a tomar, ustedes me van a escribir nombre y apellido por el chat y listo. Yo después eso lo copio y lo paso al Excel. Bueno, sigo avanzando porque si no, le quería decir otra cosa más. La relación marginal de sustitución entonces disminuye a medida que se desciende por la curva de indiferencia, ¿sí? Entonces nace el nuevo supuesto que la relación marginal de sustitución es decreciente, ¿sí? Las curvas de indiferencia son convexas, ¿sí? O sea, veníamos con los otros supuestos y la forma, como yo le venía insistiendo, la forma que tiene la curva de indiferencia genera, esa convexidad que tiene, genera que la relación marginal de sustitución sea decreciente y permite que también no se corten, ¿sí? Entonces, cuando una persona consume una cantidad mayor de un bien, prefiere renunciar a una cantidad cada vez menor de otro para obtener más unidades del primero. Entonces, a ver qué dice abajo. Los consumidores, esto no se puede achicar. Los consumidores prefieren una cesta de mercado equilibrada a otras que contengan la cantidad total de un bien y ninguna del otro. Es un supuesto de que son racionales y que quieren consumir más. ¿Está bien? Entonces fíjense que si bien a algunos les genera alguna duda, es importante entender por qué. Ven que acá se puede ampliar. Pero se sale el cosito. Bueno, es importante entender por qué tiene esta forma, ¿sí? Ahora, tenemos las situaciones extremas que habíamos comentado anteriormente, que un compañero dijo siempre son para todos los bienes. En general siempre se va a analizar, en general nosotros siempre vamos a analizar estos casos, que tienen esta convexidad, se comportan de esta manera y demás. Hay dos situaciones donde se dan los extremos. Con esto ya terminamos este PowerPoint. Entonces, tenemos la situación cuando los bienes son sustitutos y complementarios perfectos. Antes de hablar de esto, o sea, de ver cómo son las curvas de indiferencia, les quiero hacer un comentario. Ustedes recuerdan cuáles son los bienes sustitutos, ¿no? O sea, los bienes sustitutos son, por ejemplo, Sí. puedo consumir tanto de carne, puedo consumir tantos vegetales, puedo el pollo, la carne, el pescado, el té, el café, bueno, esos son bienes sustitutos, o sea que yo puedo sustituir en general si voy al supermercado y no lo encuentro, digo, bueno, me llevo tal cosa, no hay esto, me llevo lo otro, ¿no? Entonces, ¿y los complementarios cuáles serían? Los complementarios serían, por ejemplo, Uno que necesita del otro. claro, por ejemplo, Jamón y queso. el jamón y el queso, sí, bien, sigamos. Una impresora y el papel. La impresora con el papel, sí. Pan y manteca. El pan y la manteca, ¿está? ¿Sí? Esos son bienes complementarios, o sea que, bueno, por ejemplo, si consumen azúcar o edulcorante, el azúcar y el edulcorante con el té, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces hay situaciones extremas que son cuando son sustitutos perfectos o complementarios perfectos, ¿sí? Sustitutos perfectos son que soy absolutamente indiferente en consumir esto o lo otro, ¿sí? Por ejemplo, la Coca con la Pepsi, hay algunos, excepto los fanáticos, que son absolutamente indiferentes. No, bueno, quiero una gaseosa cola, bueno, si no hay Pepsi, si no hay Coca, consumo Pepsi. ¿Se entiende? Y los complementarios perfectos, ¿cuáles serían? 100% obligado a estar
juntos. Claro. Por ejemplo, las gaseosas con, las gaseosas, digo, el gasoil, la nafta con el automóvil, ¿sí? Un clásico ejemplo de manual son cuando uno va a esquiar, son las fijaciones con los palitos, ¿no? El esquí, que no sé cómo se llaman. ¿Está? Esos son los clásicos ejemplos de complementarios perfectos. Ahora hablamos un poco, Pascual, de tu pregunta. Bueno, entonces, denme un minutito. Bueno, entonces, esos son los casos extremos. Entonces, los bienes sustitutos perfectos son dos bienes cuya relación marginal de sustitución es una constante, ¿sí? Porque son perfectos. Las curvas de indiferencia que describen esa elección son líneas rectas, es lo que le decía recién, ¿sí? Y los bienes complementarios perfectos son dos bienes cuya relación marginal de sustitución es infinita y tienen la forma de un ángulo recto, ¿sí?